Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes. Ahora estamos en el panel de movilidad. Tenemos el honor de contar con Patricia Hedsen, quien es gerente general, es graduada en Relaciones Públicas en la UADE, realizó un máster en Marketing y Administración de Empresas en la European Business School en Alemania y otros en Comunicación Corporativa y Prensas en la UCES. Patricia posee amplia trayectoria dedicada al área de comercio electrónico como General Manager de Bit. Tiene como misión desarrollar la operación en Argentina. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos el día de hoy y te doy la bienvenida. Cualquier duda que tenga la audiencia puede dejarlo en el chat. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito sobre qué pasó con la movilidad durante la pandemia. Vamos a empezar, en la primera parte les voy a contar un poco qué es Bit. Bit es una aplicación de movilidad que básicamente une pasajeros con conductores. Estamos obviamente las 24 horas del día. Nosotros lo que somos una empresa de tecnología que desarrolla esta aplicación para acercar a las personas, como les dije, de una forma conveniente, eficiente y segura. Básicamente funciona así, tenemos 4 servicios, Bit normal, que es para pedir un auto, Light, que es un servicio más económico, envío en auto y envío en moto. Y la empresa, digo, solo para contar un poco de historia, nacimos con 4 empleados en Grecia durante una crisis muy grande que tuvo el país. Hoy somos más de 750 personas en más de 8 países y somos parte del grupo Free Now, que es un grupo de BMW y Daimler-Benz. En Argentina lanzamos en noviembre del año pasado, o sea que estamos cumpliendo un año. Estos son los países en los que estamos, en la región, y ya contamos con más de 600.000 conductores y 19 millones de pasajeros. Un poquito, ¿qué pasó durante la pandemia con la movilidad? Aumentaron obviamente la gente caminando y en bicicleta, estos son distintos estudios de la Ciudad de Buenos Aires, un fuerte declive en la movilidad compartida, la gente no toma transporte público, primero porque no tiene los permisos y segundo porque también tiene muchísimo temor de volver al transporte público, ¿sí? Cuando miramos un poco qué está pasando en Europa es muy parecido, la gente lo último que hace es volver a un subte, a un tren o a algún transporte compartido, ¿no? Esto es una encuesta también de McKinsey, perdón, que le preguntó a la gente qué es lo que estaba tomando y básicamente la mayoría de lo que está usando es su auto o moviéndose en forma caminando, en bicicleta. Y básicamente tiene que ver con esto del temor. El 44% dice que le da mucho temor viajar en transporte público, ¿sí? O sea, obviamente asistir a recitales y espectáculos es lo último que vamos a hacer en la medida que podamos. Esto es un poco lo que pasó con nosotros en Buenos Aires. Estos son distintos estudios, las distintas líneas. El celeste es transporte público en general, lugares de trabajo, congestión de tráfico, y esto es como nos fue a nosotros con los distintos, con las solicitudes de viaje de BIT. Lo que pueden ver es, obviamente, el negocio se cayó y estamos más o menos al 75% de la prepandemia, y esto tiene mucho que ver con, en la medida que se van habilitando actividades. Cuanto más actividades se habilitan, más gente recurre a nuestro servicio. Y estamos muy por encima del transporte público, ¿por qué? Por esto es lo que yo les decía, la gente prefiere trasladarse en un auto particular que trasladarse en transporte público. Esto es un poco el mapa de calor como lo vemos. La realidad es que este es el mapa de un día normal en pre-COVID y en la actualidad, como pueden ver, está muy concentrado también en la ciudad de Buenos Aires. Esto es desde Pilar, Escobar, hasta La Plata, ¿sí? Pero la mayoría de nuestros viajes están en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tiene que ver también con que, obviamente, el transporte público en la ciudad también se utilizó menos, y además porque la gente lo que está haciendo es el punta a punta, o sea, yendo desde su trabajo hasta su casa y al revés. Históricamente nos tomaban para una parte de este viaje, o sea, tomaban, por ejemplo, lo que hacían era combinar un transporte público con un BIT. Por ejemplo, yo salgo de la ciudad de Buenos Aires, voy a San Martín en tren y después yo desde la estación de San Martín me trasladaba a mi casa, ¿sí? Entonces, hoy los viajes son más largos y la gente está haciendo el punta a punta y también lo está haciendo mucho en la ciudad de Buenos Aires. Estos son algunos de los servicios que fuimos lanzando durante la pandemia. Como vieron en la curva que les mostré, el negocio se cayó muchísimo, o sea, no había movilidad, la gente no se trasladaba, entonces fuimos sacando distintos servicios para, sobre todo pensando que los conductores puedan seguir generando ingresos y por otro lado que los pasajeros tengan con qué moverse, ¿no? Entonces salimos con Bit Misión, que era para trasladar a la gente esencial, envío, moto, fuimos Light, que es un servicio más barato, Bit Prepago, que es para empresas, para que puedan prepagarle a sus empleados los viajes, que es algo que también
las empresas necesitaban para volver a la actividad. Cuando le preguntamos a nuestros pasajeros, digamos, qué hacían antes de COVID y qué pensaban durante y después de COVID, lo que vemos básicamente es que el auto propio ganó muchísimo durante la pandemia, porque el auto propio la gente por ahí lo tenía parado en la casa y ahora lo toma para ir a trabajar. Y lo que va a pasar después de la pandemia de nuevo es que va a volver, obviamente, el transporte público en la medida de lo posible, pero sobre todo que la gente va a tomar muchísimo más aplicaciones de movilidad. Digamos, también les preguntamos a la gente si cambiaron sus hábitos durante la cuarentena. Obviamente, casi el 60% los cambió, solamente un 10% no cambió los hábitos de transporte, ¿sí? Y cuando les preguntamos si va a utilizar de nuevo las apps de transporte, sí, también están cambiando esos hábitos, que lo vemos claramente. Otra cosa que es importante es entender qué hace la gente hoy, ¿no? O sea, antes de la pandemia la gente usaba, como les decía, las aplicaciones para ir a trabajo, también para hacer trámites, todo eso, pero lo que vemos es que durante la pandemia lo que más lo usaron fue para eso, después, obviamente cuando está apurado, en ocasiones especiales, pero todo lo que era esparcimiento, que se usaba muchísimo, salir, cuando yo voy a bailar, después de ir a bailar los fines de semana, eso durante la pandemia bajó mucho. Obviamente, si hacemos esta encuesta ahora, está empezando a subir de nuevo. La gente se está volviendo a juntar los fines de semana, juntadas, por ahí todavía no van a recitales o a boliches, pero sí se están empezando a volver a juntar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los motivos por las elecciones o sea, por qué la gente elige las aplicaciones de transporte? Primero, porque las tarifas son más accesibles y porque la llegada del conductor es rápido. Esto es muy importante, sobre todo cuando pensamos en el conurbano y en lugares donde no hay tantos transportes accesibles y buenos, ¿no? O sea, si yo estoy en Capital, lo más probable es que tenga un subte cerca, un metrobús o algún medio de transporte público, incluso un taxi. Pero cuando yo estoy en Escobar, por ejemplo, donde vivo yo, no tengo casi ninguno de esos medios de transporte y el más cercano está a 2 kilómetros de mi casa. Entonces, la realidad es que tener tarifas accesibles y llegar rápido son dos atributos muy, muy importantes para esta categoría. Obviamente, seguridad, comodidad y otras cosas también son importantes. Cuando les preguntamos a nuestros clientes, a nuestros pasajeros qué iban a volver a hacer, obviamente todo lo que tenía que ver con reencontrarse con la familia, salir con amigos, era lo primero, y lo que tenga que ver con volver a la rutina, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy estoy en la oficina, nosotros volvimos 2 veces por semana, pero todavía hay muchas empresas que siguen trabajando desde la casa y gradualmente van a ir volviendo a la oficina. Una de las cosas importantes que pasó también en la pandemia fue que empezamos a registrar taxistas en nuestras aplicaciones. Los taxistas estaban casi sin trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires no había movilidad, la gente no quiere tomar un taxi en la calle, o sea, le da cierto resquemor, prefieren tomarlo a través de una aplicación, entonces empezaron a incluir muchos taxistas en nuestra aplicación. Hoy la realidad es que el 6% de nuestros conductores activos son taxistas, ¿sí? Y empezamos a ver algunos comportamientos muy interesantes. Los taxistas conducen más que un conductor promedio, trabajan más días por semana, ¿sí? Y bueno, obviamente generaron ingresos durante el mes de noviembre, pero fue muy interesante el comportamiento y la verdad que el nivel de servicio que están dando es muy bueno. Ya para terminar y dejar abierto para preguntas, en Argentina nosotros ya recorrimos 57 millones de kilómetros, esto es en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y generamos ganancias de más de 1.500 millones para los conductores, que básicamente son nuestros principales aliados. Así que hasta acá llegué, muchísimas gracias, no quería tomar mucho más tiempo, dejo abierto para preguntas. Muchas gracias, Patricia. Es interesante cómo estudiaron el comportamiento de la movilidad ante el contexto actual y cómo eso permite mejorar sus servicios y adaptarse ante las necesidades de las personas. Yo tengo una consulta y es si los datos que ustedes me imagino que mostraron, que vienen de las aplicaciones, son abiertos o lo suelen presentar a las personas, ya que ante tanta información que ustedes poseen, eso permite a los tomadores de decisiones generar algunos cambios o sí, a tomar mejores decisiones. ¿Ustedes los publican? ¿Estás hablando de gobierno vos? Sí. Nosotros publicamos, estos datos que vos viste son públicos, no son privados. O sea, son datos que nosotros damos a los medios, no tenemos ningún problema. Lo que no mostramos nosotros no lo hicimos, no compartimos
cuáles trayectos hicimos o a dónde van. No, obviamente eso no lo hacemos, no lo hace ninguna empresa privada eso. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante tu exposición. No te quiero quitar más tiempo porque entiendo que tienes una agenda bastante apretada. No hay problema, si tienes Eh, preguntas, con muchísimo gusto. Ya sí, tengo tiempo todavía. bueno, muchísimas gracias, Patricia. Ahora le voy a dar el paso a Marcos Priego, quien es director de operaciones de Datapop Alliance. Ha desarrollado su carrera en ciudades sostenibles, liderando estrategias para el desarrollo de políticas públicas de movilidad urbana que se reflejan en proyectos de transporte público, ciclistas y peatonales que se financiarían sostenibles con visión de seguridad vial. Tiene más de 15 años de experiencia de trabajo en el desarrollo sostenible y con visión en el sector público, privado y sin fines de lucro. Muchísimas gracias, Marco, por estar acá con nosotros y hablarnos un poco sobre movilidad sustentable. Leila, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la presentación tan amplia, no me la esperaba. Solamente para confirmar, ¿me escuchan bien y ven mi pantalla? Sí. Perfecto, bueno. Pues nuevamente muy buenos días a todos. Espero que donde quiera que se encuentren con salud, se encuentren con resguardo y pues con muchas ganas de regresar en algún momento a una normalidad que nos permita movernos de manera eficiente, segura y sobre todo atendiendo los retos que tenemos por delante, que voy a platicar un poquito más adelante en lo que es movilidad sustentable. Particularmente disfruté la presentación que estaba haciendo previamente Patricia, datos muy interesantes que creo que han pasado no solamente la empresa que ella representa, sino una gran cantidad de empresas que han venido trabajando en los últimos años para hacer una mejor movilidad, dar nuevos servicios, pero que hoy en día, por la situación en la que nos encontramos, pues han visto comprometidos en algunos casos y en otros casos pues, han tenido que cerrar. Les voy a hacer una presentación breve, es movilidad sustentable en general, lo quise aterrizar un poco hacia temas relacionados con la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, de qué veríamos algunas personas, sobre todo que nos dedicamos a la movilidad, como un destino inteligente y qué cosas resaltaríamos, pero sobre todo sí resaltando el tema que tenemos en este momento, que es la pandemia. Primero empezando con algunas definiciones, que creo que es importante. Cuando hablamos de movilidad sustentable, pues hay muchas definiciones. Yo particularmente lo aterrizaría en esto, que es aquellos modos de transporte que generan el menor impacto posible y las menores externalidades. Movilidad urbana, hay una gran cantidad de servicios, ya lo platicábamos, transporte público, bicicleta, moverse caminando, algunos servicios de taxi y algunos servicios de movilidad por redes de transporte, como le llamen en los diferentes destinos, que son los diferentes aplicaciones que existen, y así como existen algunos otros temas de movilidad urbana, particularmente la relacionada con las personas, pues están lo que se ven en la diapositiva, y lo importante cuando hablamos de movilidad sustentable son aquellas, como decía, que generan los menores impactos o las menores externalidades negativas para todos. O sea, a nivel social, eso hablamos de contaminación, tráfico, incidentes viales o incluso costos. Eso no significa que algunas otras opciones no sean una buena opción dependiendo del uso que le demos y la masificación que puedan llegar a tener. La movilidad urbana es un tema complejo, no se trata únicamente de poner autos, vehículos o algún sistema en las calles, sino tiene una gran cantidad de parámetros que tenemos que medir, desde temas de seguridad, uso de energía, suelos, medio ambiente, salud, que sea asequible obviamente para la sociedad, que sea un medio también para de ganarse la vida, que sea un negocio para quien está proveyendo ese servicio como alguna empresa privada, avances tecnológicos que puedan llegar a existir, temas ingenierías, financieros sin duda, temas políticos también, porque la movilidad sin duda es un tema de discusión amplia, no solamente en la agenda política, sino en la agenda diaria de todas las personas, sin olvidar que tenemos temas muy importantes y que aún se encuentran rezagados en la mayor parte de Latinoamérica, que son temas de accesibilidad y sobre todo temas de género, que son tal vez de los temas más rezagados y que tenemos que poner mucha atención, dado que tenemos que proveer sistemas de transporte que sean seguros, pero también seguros para personas que tienen alguna desventaja y también para temas de género. Esta realidad existe, son números que en muchos foros de movilidad ustedes van a encontrar. Siempre los rescato, me gusta hablar en temas generales para hablar a nivel Latinoamérica, de las personas que fallecen por incidentes viales, que es un tema bastante importante, más de 115,000 en Latinoamérica.
un tema, como les decía, muy relevante es el más del 70%, y eso es un tema que rescaté de un estudio de Buenos Aires, Quito y Santiago, que se sentían vulnerables en alguna situación utilizando el transporte público. La prevalencia de discapacidad en la TAM es bastante importante, es desde 5 hasta 23%, y como vemos en los transportes que existen en Latinoamérica, pues no son necesariamente accesibles, lamentablemente, y que el transporte público no es una cuestión nada más en temas, o mejor dicho, la movilidad no es una cuestión nada más en temas de moverse de un lugar a otro, está totalmente relacionado con la economía, está totalmente relacionado con la posibilidad de las personas de hacer su vida diaria, y creo que se ha testeado súper bien, y creo que se han mostrado datos de cómo ha afectado en los empleos, cómo ha afectado en la posibilidad de hacer negocios, y claro, ha habido otras maneras de hacerlos últimamente, pero no es una realidad para todos. También, sin olvidar que existen contingencias ambientales. Siempre muestro el dato de la Ciudad de México, que en algún momento que tuvimos una contingencia, que tuvimos que cerrar la ciudad algunos días, se perdió el 15% de la productividad. Hablando en general de destinos inteligentes, tenemos que pensar que un destino inteligente es aquel que tiene la posibilidad no solamente de llegar a él, sino que tienes la posibilidad de moverte, de hacer negocios, de ir a disfrutar los espacios culturales, los espacios turísticos, etcétera, y hacer una vida en general. Eso yo lo definiría desde mi punto de vista como temas de movilidad, como un destino inteligente. Sin duda, desde hace muchos años la movilidad ha sido una tendencia mundial, ha sido de parte de la preocupación de varios países, se han juntado para generar diferentes líneas de trabajo. En este caso, las Naciones Unidas, que ha buscado que en un término de 10, en este caso fueron 15 años porque se publicó en 2015, se lograra, sobre todo en países en desarrollo, que es donde más retrasados estamos, acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, sostenibles, accesibles, mejorar la urbanización inclusiva y sostenible, reducir reducir el impacto ambiental, per cápita en las ciudades en las que estamos trabajando, y proporcionar acceso universal a espacios verdes, públicos y seguros. Como vemos, esto es como lo que debería de ser, hacia donde deberíamos llegar, y sin duda cada vez que hacemos algún proyecto público deberíamos estar pensando en una meta de este estilo. Eso llevado a la realidad todavía queda un gran trecho por avanzar, pero sin duda creo que es algo válido y es algo en que los países como políticas públicas deberían estar apuntando ahorita y por los siguientes años, como estamos. El efecto COVID, voy a presentar algunas gráficas que son complementarias al trabajo que presentaban y que es muy interesante por parte de Patricia, y son unas gráficas generales. Estas son datos que están disponibles para todos. Quise poner unos datos que todo el mundo pudiera tener acceso, que son los datos de Google, que es de la fuente de COVID-19 del Community Mobility Report, el cual todo el mundo puede tener acceso para la mayor parte de los países, sobre todo para las principales ciudades. Aquí les muestro la fotografía de lo que fue el efecto COVID el 26 de abril del 2020. Hay que recordar que lo que está haciendo Google es que tiene un baseline en los días de enero, febrero más o menos, hizo un baseline de cómo nos movíamos para diferentes características, y desde ese entonces hasta el momento sigue sacando reportes semanales de cómo están las diferentes movilidades. Solamente para ver esta fotografía, para el caso de la Ciudad de México, vemos cómo hubo una caída muy importante, y que creo que está alineada con las gráficas que presentaban previamente, en temas de recreación, en temas de ir al súper, a la farmacia, a los parques, a las mismas servicios de transporte, en este caso las estaciones de trenes, los espacios de trabajo, y obviamente pues en los lugares más cortitos o cercanos a nuestras casas, pues era en donde sí nos podríamos mover, y ahí fue el único lugar donde la movilidad realmente se incrementó. Llegando a la fotografía de hace una semana, podemos ver que eso ha cambiado un poco. La diferencia entre la línea base de enero-febrero a lo que estamos hoy en 20 de noviembre ha venido mejorando. Sin embargo, aún estamos rezagados, sobre todo en temas de ocio, como pueden ser parques, sobre todo en temas de tiendas y oficios. Las estaciones de transporte aún están por debajo de su límite, y, mejor dicho, de la línea base en la que estaban al inicio, y los lugares de trabajo también siguen siendo afectados. Las únicas zonas, como vemos, son las zonas residenciales, que siguen teniendo alguna movilidad un poco mayor, que son lugares donde nos estamos moviendo, prácticamente caminando, en bicicleta, etcétera, etcétera, que voy a platicar ahorita un poco acerca de esto. Pero como podemos ver, aún después de tantos meses seguimos por debajo de la línea base, tal vez poco a poco acercándonos más a lo que era nuestra realidad previamente. Para no dejar esto solamente en temas de México, no tengo los datos inicial de Brasil, por ejemplo, pero aquí vemos que es algo parecido para el caso brasileño. Mismos temas, más o menos mismas características, reducciones de la movilidad en los diferentes temas que estamos viendo. Y en este caso, para el caso de Argentina, que es el lugar ahorita sede con el que estamos platicando,
también para el 20 de noviembre, vemos que la gran mayoría de las situaciones, mucha reducción en la movilidad, mucha reducción en las estancias en estos espacios, lugares de trabajo, esparcimiento, tiendas y ocio, obviamente también espacios de transporte por los temas que ya comentaba Patricio al inicio, y las zonas residenciales es el único lugar en donde nos movemos un poquito más porque es el lugar donde realmente estamos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esto no es una realidad para todas las personas, esto es bastante obvio, pero hay que resaltarlo. Solamente aquellas personas que tenemos la ventaja de podernos quedar en nuestras casas y trabajar desde nuestros espacios personales, continuar con nuestras vidas de alguna manera, es para los quienes, digamos que la pandemia ha sido de alguna manera llevable. Sin embargo, hay que recordar que en Latinoamérica, en nuestros países, la mayor parte de las personas requieren día a día salir a ganarse la vida, salir a hacer un negocio, dar un servicio, no sé, pensemos en un taxi, por ejemplo, que día a día se gana el salario y que hoy en día ha visto disminuido sus clientes, ha visto disminuido las personas que de alguna manera daba servicios y por lo tanto sus ingresos. Y eso es lo que tenemos que pensar en algún momento, que la movilidad, que en algún momento era importante para toda la economía, ha sido también importante hoy en la economía personal de mucha gente. Ha habido grandes perdedores y creo que puede platicarlo mucho mejor Patricia que yo. Previo a la pandemia, había una gran cantidad de empresas que estaban generando un boom en la movilidad, nuevos sistemas de transporte, nuevos servicios, servicios inteligentes de cómo moverte, a dónde ir, utilizar una aplicación que te dijera qué calles están más congestionadas, menos congestionadas, movilidad disruptiva en este caso como los patines, las bicicletas compartidas, etcétera, o los servicios de transporte por redes de aplicaciones que estaban teniendo una gran proliferación y un gran boom, que algunos de ellos han podido sobrevivir a estas etapas de baja demanda, pero que la verdad, la gran mayoría se han visto muy complicados. Al menos yo puedo resaltar el caso de la Ciudad de México, que ya no vemos patines, cuando algún momento al inicio del año o al término del año pasado, era una gran proliferación y la verdad es que era un sistema de transporte que mucha gente utilizaba, de cierto nivel socioeconómico, hay que decirlo, porque no eran baratos, pero que se estaban utilizando y se estaban generando. Y creo que este es un sector bastante importante a ver, porque es uno de los sectores más afectados, sobre todo económicamente, y que están resistiendo a esta disminución en la demanda de las personas. Esta nueva movilidad estaba en varios temas, simplemente para no dejar el tema volando. Había una movilidad compartida, creo que lo platicaban previamente de manera muy puntual. Había una movilidad basada en la toma de decisiones, simplemente dando mi caso personal. Hace mucho tiempo que no utilizo el Waze, cuando antes lo utilizaba diariamente, era parte de mi día a día para saber cómo moverme en la ciudad. Algunas movilidades en las experiencias de los usuarios, saber no solamente por dónde moverse, cómo planear tus viajes, sino utilizabas incluso algunos métodos de pago, dejando de utilizar efectivo y que hoy en día los dejaste de utilizar porque ya tu manera de hacer negocios es diferente. Y también alguna innovación en productos. Previamente se presentaba un caso bastante interesante, pero también vehículos de bajas emisiones, autónomos, que era un tema muy relevante al inicio, temas eléctricos, etcétera, que sigue trabajándose, pero no está tanto ya en el boom en este momento, que regresará sin duda en algún momento. Soluciones ciclistas y nuevos modos, ¿no? Todo esto tuvo un gran tema que hay que tomar en consideración cuando hablamos de movilidad y sobre todo de movilidad inteligente. Acciones oportunas que han tenido algunos países. Creo que el gran ganador de todo esto han sido las movilidades orientadas a la caminata y al ciclismo. Solamente para resaltar, esto es una gráfica que trabajaba mucho Tumi sobre cómo podríamos adaptarnos poco a poco al tema de la nueva movilidad, sobre todo porque me refiero a la movilidad en pandemia, en contingencia, sobre todo porque era un tema bastante importante, que había muchísima gente que requería seguir moviéndose en algún sistema de transporte y sin duda decían, bueno, si puedes evitar el viaje, pues qué maravilla, pero como decíamos, ese viaje es evitable para un porcentaje de la población pequeño, un porcentaje de la población que de alguna manera tiene la oportunidad de sopesar o sus gastos o de cambiar su manera de trabajar, ya sea de una manera de remota, de alguna otra manera, pero no para la gran mayoría de las personas. Algunas personas también tienen la posibilidad de moverse a otros sistemas de transporte, ya sea caminando o en ciclismo, que creo que ha sido el gran ganador, en donde, pues qué maravilla, ¿no? Que de alguna manera podamos hacer nuestros viajes diarios o caminando en ciclista y por lo tanto tener menos posibilidad de contagio. Sin embargo, el gran tema y el gran tema puntual, que es en la mayor parte de Latinoamérica, la verdad que los que mueven a las personas en Latinoamérica son los sistemas de transporte público, los sistemas de transportes urbanos, masivos, etcétera, en donde por definición
y por diseño ingenieril, los sistemas de transporte masivo están diseñados para mover a la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio posible. Claro, guardando los temas de calidad que deberíamos impulsar más en Latinoamérica, pero esa es la realidad. Y aún así se han puesto una gran cantidad de medidas como de limpieza, como de sana distancia, como de ocupación en los sistemas de transporte, pero sigue siendo un gran reto, porque aún así lleva a tener a más gente, más posibilidad de contagio, y es un tema que tenemos que poner muy puntual, porque aún post pandemia vamos a tener que ver qué medidas tendremos que tomar para poder pues prevenir algo o ser más resilientes en el futuro. Y sin duda, vamos hasta el otro extremo, en donde las personas que ya tenían alguna elección en transporte individual, ya sea mediante su auto propio o alguna renta que pudieran hacer de algún servicio de transporte, pues lo pueden seguir utilizando y el riesgo de contagio es bastante bajo y por todas las medidas que han tomado las diferentes empresas. La foto que está a la derecha creo que sigue siendo la realidad. La gran mayor parte de Latinoamérica pues sigue teniendo que moverse. Los sistemas de transporte en las horas pico siguen estando pues congestionados porque la gente necesita moverse para ir a trabajar y el uso de cubrebocas puede ser una realidad, pero la distancia social es algo que está comprometido. Como vemos, ha habido muchas acciones. Los países están intentando hacer lo mejor posible, dando recomendaciones, poniendo la manera en cómo uno se puede comportar en un sistema de transporte, utilizar el sistema de transporte, ya sea caminando o en bicicleta, maneras de cómo comportarte y, claro, la limpieza general de los espacios que estamos compartiendo, pero como les decía, eso es algo que aún lo hagamos, siempre habrá un compromiso bastante importante. El gran ganador en esto, sin duda, han sido las bicicletas, podría decir yo. Y esta es una foto que toma mucha relevancia porque en varias ciudades en Latinoamérica han salido los carriles emergentes. Y es una foto que pongo de una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México, donde está el Metrobús, que durante prácticamente 10 años, si no es que más, ha habido una discusión de que era necesario poner una ciclovía en esa vialidad porque había muchos ciclistas y la respuesta siempre ha sido que era imposible hacerlo. Hoy en día la pandemia dio una oportunidad, se ha tomado y en algunos casos la ciclovía ya ha tomado una relevancia tal que incluso la discusión hoy en día es ya no quitemos esa ciclovía emergente. Sin duda es un tema para el análisis, es un tema importante, pero vemos un cambio en la movilidad de las personas que hoy en día encontraron una manera de cómo seguir su vida con el espacio que les decía otorgado de manera emergente, pero también con un medio de transporte mucho más sustentable dentro de lo que es la movilidad. Esta es una realidad que está sucediendo en varias ciudades en Latinoamérica y que creo que hay muchas discusiones al respecto y discusiones muy sanas de cómo podemos continuar hacia adelante con algo como es la movilidad ciclista. Sin duda, otro tema que tenemos que seguir discutiendo son los espacios públicos, los espacios de caminata. Tenemos que seguir ampliando las aceras, haciéndolas más convivibles, que podamos caminar, que podamos andar en bicicleta, que podamos recuperar esos espacios caminables en donde no solamente la movilidad va a mejorar, sino también las posibilidades de contagio va a ser mucho más baja porque hay más sana distancia. Tenemos que seguir recuperando esos espacios que durante muchos años olvidamos, en donde estaban dedicados tal vez para nuestro vehículo privado, pero que tenemos que darnos cuenta que son necesarios para llevarlo a las personas. Y hay una gran oportunidad también en los sistemas de inteligencia y los sistemas de comunicación hacia el usuario. Una de las grandes cosas que podemos hoy tomar ventaja es que los sistemas como el wayfinding que se presentan en la foto, podemos cada vez poner más información a los usuarios de qué medidas se está tomando el transporte público, de qué horarios son los mejores, a lo mejor es hacer unos horarios escalonados, etcétera, etcétera, que nos permitan no solamente proveer una información hacia las personas de cómo moverse, en qué horarios, etcétera, sino también previniendo temas que hoy nos acuñen, como es el tema de la sana distancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la oportunidad? Nunca dejo de resaltar esto, a pesar de que estemos en un tema excepcional como es la pandemia, a pesar de que hoy sean momentos de disrupción, no hay que dejar de olvidar que los sistemas de movilidad son parte total de nuestra vida diaria. No importa en qué sistema nos movemos, todos sufrimos la movilidad, mayor o menor, pero lo sufrimos de alguna manera. Y tenemos que recordar que es llegar siempre a hacer un planteamiento sobre las justicias en la movilidad.
Como les decía, la accesibilidad es algo impresionantemente importante en Latinoamérica. El tiempo de acceso, tal vez hoy no lo estamos sufriendo tanto algunas personas porque ya no viajamos, pero hay que recordar el tiempo que estábamos haciendo en algún momento para transportarnos en nuestras ciudades, en este caso ciudades grandes como Ciudad de México, Buenos Aires, no sé, Sao Paulo. Llegan momentos en que podrías pasar 2 horas en el tráfico solamente para ir de un lado a otro. En la velocidad, en la justicia, son temas que hablamos de justicia porque es que las personas también tengan derecho a moverse en un sistema de transporte como un bus, pero que no vaya lento, que tenga un carril accesible, que tenga un carril disponible para ellos y que de alguna manera aumente la velocidad. La comodidad y la confiabilidad sigue siendo un tema bastante importante, porque aún así pongamos un bus hoy en día en Latinoamérica, se siguen congestionando, siendo nuevos y todo, y tenemos que buscar la manera en que cada vez exista mucho más transporte confiable, el uso del espacio público, como ya comentaba previamente en las slides previas. En la seguridad, en el tema ambiental, obviamente reducir la contaminación y sobre todo en la asequibilidad. Parte importante en Latinoamérica es que poner un sistema de transporte que tiene una mayor característica implica también algún costo. Y hay que ver de qué manera ese costo no se refleja directamente en los menos necesitados, que no tienen la posibilidad de alguna manera de incrementar el pago que ya hacen en un sistema de transporte, no solamente por lo que cuesta un viaje, sino por lo que lo regular no viven en zonas céntricas estas personas y tienen que a veces pagar 1, 2 o 3 tarifas. Con estos temas quisiera simplemente concluir que, como les decía, la movilidad inteligente, la movilidad sustentable está orientada hacia sistemas de transporte de bajas emisiones, caminatas, ciclismo, transporte público. No hay que olvidar que esta es nuestra realidad. Hoy les pongo esta foto porque prácticamente en la Ciudad de México en algunos días ya estamos alcanzando nuevamente el nivel de congestionamiento que teníamos previamente y eso es algo preocupante porque seguimos en pandemia. No hay que olvidar este punto, el tema del acoso. Era un tema que estaba bastante relevante previo a la pandemia y que no hay que olvidarlo porque existe, aún no se han tomado medidas importantes y hay que seguir tomando las medidas de seguridad, pero sobre todo las medidas de respeto y de respuesta que pueda hacer una autoridad ante cualquier tema que haya sucedido, pero sobre todo para la prevención y ayuda hacia personas que puedan tener alguna desventaja en el uso del transporte público. No hay que olvidar que existe también un tema de seguridad en algunos puntos en Latinoamérica, tanto seguridad personal como seguridad vial, en donde podemos ver que pueden llegar a tener algún riesgo. No hay que olvidar la asequibilidad. Las personas, sobre todo en nuestras ciudades más grandes, sufren al momento de tener algún pago en el sistema de transporte público y tenemos que pensar que aún sea necesario subir una tarifa va a afectar a mucha gente. Y no hay que olvidar que también nuestras realidades se está aumentando mucho en sistemas de transporte que a lo mejor no son lo más sustentable como pueden ser las motocicletas en algún momento, sobre todo en algunos países en Latinoamérica que han optado por esa movilidad, no tanto como respuesta a una inversión que uno hace para mejorar su vida personal, sino porque porque no existe una alternativa viable que nos permita movernos de manera eficiente y la verdad es que la mejor alternativa es la que han encontrado en su momento. Las bicicletas, como les digo, han sido el gran ganador de estos temas. Creo que hay que repensar que a lo mejor es algo que podríamos optar un poco más en combinación y multiservicios con algunos otros servicios como puede ser el transporte público, me refiero en combinación. Y pues bueno, la movilidad, como les decía al inicio, no se trata de un único sistema de transporte, sino se trata de una gran variedad de conexión entre espacios públicos para caminar, entre sistemas de transporte integrados, como pueden ser los buses, los trenes, en este caso también los cables, entre sistemas de información que nos permitan conectarnos de un lado a otro, y también entre servicios complementarios, como pueden ser las bicicletas compartidas, así también los otros servicios que existen, como redes de transporte por aplicaciones, que también es un universo que ha venido a aportar, pero que de alguna manera se tienen que integrar. Hasta aquí llego con mi presentación y pues quedo atento a cualquier duda o sugerencia que puedan llegar a tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Fue muy interesante cómo hiciste ver la importancia de la movilidad sustentable y que no solamente hay que estudiarla en función de los desplazamientos, sino también considerar las necesidades, como mencionaste, la justicia en la movilidad, accesibilidad, ambiental, mencionaste muchos aspectos que hacen referencia a lo que es la justicia. Y yo tengo una consulta, es ¿cómo piensas que se puede hacer más resiliente el servicio de transporte público ante el contexto actual? Precisamente
yo tengo presente algo que mencionaste durante tu charla, que fue darle más información al usuario. Eso permitiría tomar mejores decisiones y hacer desplazamientos más inteligentes. No sé si consideras que hay otro aspecto a considerar para hacer más resiliente el sistema de transporte público. Mira, la resiliencia es un aspecto bastante amplio, es muy importante, es como literalmente poder sopesar tiempos difíciles, que puede haber muchísimos. Puede haber desde temas como en algún momento fue, pongo un ejemplo de la Ciudad de México, un sismo y que se tuvo que parar estoy hablando del sismo hace 3 años, que se tuvo que parar todo el sistema de movilidad de la ciudad y que por 8 horas nadie se podía mover en una ciudad de este tamaño, imagínate, hasta temas como financieros, en donde los sistemas de transporte, sobre todo, pues tanto los públicos como privados, sufren día a día del el balance financiero que debe haber, porque de alguna manera cuando hablamos de privados debe de ser un negocio para ellos, pero también debe haber una justicia social al momento de que las personas no pueden pagar altas tarifas. Específicamente en el tema que pregunta sobre la información ayuda muchísimo a la resiliencia, sin duda. Si uno sabe que puede anticiparse de alguna manera hacia alguna contingencia, ya sea ambiental, hacia alguna contingencia de tráfico, hacia alguna contingencia de algún momento que a lo mejor el autobús va muy lleno y tú sabes que en ese horario a lo mejor no es lo mejor posible para viajar y puedes escalonar tu viaje hacia un horario donde haya menos gente, sin duda puede ayudarte a tomar una decisión diferente. Ojo, no hay que olvidar que la realidad de la mayor parte de las personas no es esa. La mayor parte de las personas tienen que llegar a un trabajo a las 8 o 9 de la mañana y desde zonas muy distantes que pues, les toca compartir. Si yo les mostrara fotos del metro de la Ciudad de México, pues pareciera que no estamos en una pandemia, sino pareciera que es un día normal a las 8 de la mañana. Sin duda, hay una gran cantidad de gente que podemos darnos el lujo de quedarnos en nuestras casas, como hoy estoy yo en mi casa trabajando, pero no es una realidad. La resiliencia en la información nos puede ayudar bastante. Es un tema que sin duda podemos sacar adelante para temas de pandemia, para temas de contingencia, para temas de cuestiones incluso hasta complicadas como pueden ser un sismo. Ok, quedó muy claro que la información permitiría mejorar, pero esto puede variar dependiendo del contexto en que nos encontremos, porque claro, hay eventos naturales como el sismo que mencionas, que es difícil, pero tengo entendido que dependiendo de qué tan preparado esté un gobierno, puede que sea más rápido recuperarse ante estos eventos. Em, a ver si otra consulta que tenemos es si consideras que mencionaste que el tema de las ciclovías emergentes genera discusión. ¿Consideras que las que están hay que dejarlas o es necesario hacer un análisis para dejarlas? Porque entendiendo de que principalmente están en este momento es por el contexto actual, habría que repensarlas, ¿no? Para adecuarlas al funcionamiento normal de la ciudad. Perfecto, mira, yo creo que genera discusión, pero una discusión bastante sana. Es una discusión necesaria, es una discusión que ha venido creciendo por muchos años en Latinoamérica de espacios que en algún momento no nos dimos cuenta que eran necesarios, pero que poco a poco han venido siendo reclamando por usuarios de la vía. Eh, Nos deja una gran lección el espacio de las ciclovías y voy a regresar al tema nuevamente del sismo de hace 3 años en la Ciudad de México, en donde la única manera de moverse durante un buen tiempo en la Ciudad de México fue con la bicicleta. Y con la bicicleta se llevó víveres a las personas que estaban lamentablemente en una situación complicada y con la bicicleta se lograron mover personas que estaban, bueno, me refiero de alguna manera que necesitaban moverse. Y fue algo bastante interesante, fue algo bastante resiliente que hay que ver. La discusión yo creo que es bastante sana. Si me preguntas a mí como una persona que ha trabajado en movilidad pues prácticamente toda su carrera, yo siempre voy a buscar que exista la opción sustentable, la opción posible para los sistemas de bicicletas. Sin duda, lo voy a hacer siempre con datos que me permitan de alguna manera ver que está trayendo un beneficio para muchas personas, que está reduciendo las contaminaciones, que está siendo más segura, que está dando un beneficio social, como lo podemos ver desde un punto de vista económico, y sin olvidar que
que no porque algunas personas a lo mejor que tenemos un auto podamos decir, caray, ya me quitaron otro carril, me está afectando. Hay que ver que a lo mejor ese espacio que se le está dando ahora sí que a una ciclovía es un espacio que está beneficiando a muchísima gente, que está beneficiando a la sociedad en general porque está reduciendo emisiones, etcétera, etcétera, pero que también es un espacio que yo podría llegar a utilizar si en algún momento se vuelve parte de mi dinámica y parte también de mi viaje posible. Las ciclovías, entre más conectadas estén, entre más redes se hagan a través de la ciudad, más posible es que las demás personas los utilicen, sobre todo en ciudades planas. Yo recuerdo mucho Buenos Aires y prácticamente es una ciudad plana que te permite moverte. Hay otras ciudades donde es bastante complicado, que tiene algunos riscos y que es más complicado, pero en ciudades planas generan redes de movilidad que se vuelven para todos y en algún día podemos llegar a ser como los amigos de Copenhague, los amigos de Dinamarca, que se mueven espectacularmente bajo cualquier clima posible y no importa, ¿no? Ese es nuestro sueño. Yo digo, la discusión es sana, pero pongamos datos, pongamos argumentos y pongamos de alguna manera el beneficio para la gran mayoría de las personas. Sí, justamente a eso quería llegar y quería saber si opinabas igual. Por mi parte tengo muchas consultas, pero bueno, ya tenemos que dejar espacio para el siguiente panel. Estoy muy agradecida. Estamos desde la organización de la feria que estés acá en este momento. No sé si quieras compartir unas últimas palabras. Solamente aterrizando en el tema que es lo que ustedes están tratando, pónganse a pensar en las ciudades más hermosas que han visitado en su vida y por lo regular son ciudades en donde puedes caminar bien, andar en bicicleta y andar en sistemas de transporte. Pónganse esa imagen siempre y van a ver que si queremos hacer ciudades y destinos inteligentes, debemos invertir en sistemas de movilidad sustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Los invito a recorrer los demás espacios de la feria y pronto volvemos con un nuevo panel.